Bueno, bienvenidos a este webinar del certificado de plantación de iglesias de Fuller y muchas gracias para quienes van a ver esta grabación más adelante y a quienes están presentes también. Hoy continuamos avanzando en esta jornada formativa y llegamos al curso 3 de los 6 cursos de este programa. En este módulo vamos a hablar del curso 3, que es el evangelismo holístico. Pero antes de entrar al contenido, quiero recordarles brevemente el diseño de este webinar para honrar el tiempo de todos. Yo me tomo estos primeros 3 minutos para darle un poquito de introducción. Luego presento a nuestro invitado y finalmente dejaremos los 10 minutos para abrir la plataforma y escuchar preguntas, comentarios, reflexiones o sugerencias. Pero bueno, para esta oportunidad, para el curso 3, tenemos a un invitado muy especial, alguien cuyo camino refleja profundamente el espíritu de este certificado. Nos acompaña el reverendo David Vázquez, quien es pastor, plantador, es profesor del seminario teológico en Chile, es exalumno de Calvin Seminary y fue discípulo del doctor Michael Gohin. Además, es el facilitador de este curso piloto del certificado que se está pasando en Chile. Así es que, David, yo te quiero agradecer profundamente y muchas gracias por estar aquí. Pero para comenzar, primero quiero que nos cuentes un poquito quién eres tú y después cuéntanos, ¿qué te gustó más de este curso número 3, Evangelismo Holístico? Bien. Primero de todo, gracias por la invitación. Jessica, un privilegio estar aquí acompañándoles. Un privilegio tener este espacio para conversar sobre el Evangelio. Eh, bueno, yo soy David Vázquez, casado con Loreto, mi esposa Loreto Maturana, hace unos 6 años. He sido seguidor de Jesús por eh, muchos años, nacido en la iglesia presbiteriana, y el Señor me llamó al ministerio ahí en mi adolescencia y puso en mi corazón este anhelo también, a través de otros líderes y pastores mentores, la pasión por la plantación de iglesias y el ver la necesidad de movilizar la iglesia hacia la misión. Siendo de cuna presbiteriana también, uno se da cuenta que las iglesias históricas a veces son bastante estáticas y conformistas un poco con su tradición, y este bicho misional me lleva impactando varios años desde antes de incluso ser pastor, con el objetivo de mover a iglesias hacia plantar más iglesias. Y con respecto al curso, em, creo que me gusta mucho la perspectiva como ellos presentan, como los que elaboraron el curso presentan las cosas en el orden en que la narrativa bíblica los presenta, con las prioridades que Dios la presenta. Nuestra cultura hoy tiende a poner al individuo en primer lugar y nos enseña constantemente que el mundo se trata de yo y que tengo que invertir mis días pensando en mí. Pero los hermanos que construyeron este curso fueron muy atentos para presentar primero que el Evangelio es una historia, y es la historia de Dios primero, en primer lugar. Es la historia de Dios que luego llega hacia un pueblo. Y ahí estoy yo. Yo me sumo a ese pueblo para ser parte de la historia de Dios. La buena noticia es que Dios ha venido, a través de su Hijo Jesucristo, ha traído salvación, ha traído el Evangelio del reino, que viene a restaurar todas aquellas cosas que el pecado rompió. Y mi lugar es unirme a ese Evangelio del reino. Nuestra cultura hoy nos dice, y lamentablemente la iglesia se ha contagiado de ese individualismo también, yo, ¿no? Pensando que el Evangelio es solamente una noticia para mí, o que Dios existe para mí, es casi una instrumentalización de la fe. Y la iglesia existe para que yo me sienta bien, incluso si algo no me gusta, me cambio de iglesia mejor, ¿no? Claro. Y Como esta perspectiva lo da vuelta finalmente. Eso.
Oye, entonces este curso se llama, que es el curso 3 para quienes se vienen integrando, le damos la bienvenida y para quienes nos van a escuchar online también muy bienvenidos. Estamos hablando del curso 3 de este certificado de plantación de iglesia. El curso número 1 era un poco lo que está diciendo David, es uniéndonos a la misión de Dios. El curso 2 que hablamos con Renato la semana pasada, era las 5 plantaciones de una iglesia y pasamos por todas estas etapas, estaciones. Y este curso 13 es evangelismo holístico y que yo creo que David lo ha resumido súper bien. Pero no sé, David, si tú nos puedes entregar un poquito de esta gran narrativa, ¿qué es un evangelismo holístico de acuerdo a este curso y de acuerdo a tu perspectiva? Ah, buenísimo. Em, Creo que, o sea, la idea de presentar el Evangelio como una realidad holística, en relación a la definición de que es integral, de que involucra todos los aspectos de la vida. El Evangelio no es solo una noticia espiritual o espiritualista, una noticia que simplemente se trata de realidades que están en las nubes, o que simplemente algo para vivir el domingo, donde yo tengo una experiencia espiritual y luego y salgo de ahí sintiéndome bien conmigo mismo. El Evangelio es algo para ser encarnado, que debe manifestarse en todos los aspectos de mi vida y en todos mis días. Es personal, por supuesto, parte ahí, pero luego se transforma en algo social, en mis relaciones. Mi restauración de la relación con Dios me lleva a una restauración con los pares y a proclamar su evangelio a través de toda mi vida, con mis palabras, mis acciones, mi carácter y vida. Entonces, la idea de evangelio holístico se refiere a esta idea de que es integral, que involucra el todo en la vida, que es completo, que es total. ¿Sí? Muchas veces se reduce, la iglesia ha reducido el evangelio y su comprensión de lo que es el evangelio, no como una buena noticia del reino de Dios que ha venido a impactar todo, sino simplemente como una pequeña noticia de lo que yo voy a recibir. Y este curso viene a confrontar esas concepciones tal vez limitadas del Evangelio. Ese Evangelio que le llaman reducido, minimizado. Cuando solo dejamos la realidad del Evangelio hasta el individuo, estamos encasillando, encajonando el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación a todo el que cree. El Evangelio es las buenas noticias del reino de Dios que ha venido a restaurar todo aquello que el pecado rompió. Eh, entonces, por eso es la idea de holístico, ¿sí? Porque finalmente es la pregunta, ¿qué es el Evangelio realmente? Uno podría eh, decir simplemente que este curso lo que hace es enseñarte qué es el Evangelio de verdad, desde una perspectiva bíblica. Y el recurso de definirlo como Evangelio holístico es un recurso pedagógico para que tú puedas entender, ok, el Evangelio no es solo una noticia para mí, sino es una noticia que involucra eh, toda la realidad. La llegada de Jesucristo a la historia en su vida y a través sobre todo de su muerte y resurrección transforma la historia. No solo, por supuesto que luego mi historia personal, es un antes y un después, pero yo me uno a esa noticia del reino que ha transformado y que viene a transformar eh, todas las cosas. Claro, ¿no? Y por ejemplo, eso lo que tú dices va súper en línea con estas últimas lecciones que están dentro de este curso, que habla de los creyentes misionales hacia iglesias misionales. Ajá. Ese proceso de cómo nosotros vamos, en el fondo, transitando este proceso de cómo entender ese evangelio holístico, no solamente apropiado en las vidas. ¿Nos podrías contar un poquito más de esas dos lecciones de cómo pasamos de creyentes misionales a iglesias misionales? Em, bueno, la propuesta también del curso, y que me parece la propuesta de la escritura para la iglesia, es que eh, el impacto del evangelio no termina en uno, sino que te invita a unirte a un movimiento. Entonces, parte primero con una visión para la iglesia local. Eh, el objetivo es discipular personas.
pero no solo discipular personas para que nuestra iglesia crezca, sino que un discipulado con una visión misional, con una visión que encarna a Jesucristo para que otros sean también discípulos de Jesús. Y eso ya a un nivel de discipulado, digamos, de personas. Pero incluso la perspectiva del curso llega aún más a que la iglesia tiene que entender su identidad con esta perspectiva del evangelio del reino que contagia y se extiende. Em, que la meta de una plantación de iglesia, de hecho, es no solo organizarse y ser una iglesia eh, exitosa, por ejemplo. La meta de una iglesia no es solo sostenerse, es producir otras iglesias. El buen fruto de un árbol fructífero es que produce semillas para que surjan otros árboles, ¿sí? No es solo un frutito, es que multiplica otros árboles. Entonces, una comprensión del Evangelio del Reino que nos saca solamente de yo como el objetivo, me lleva a unirme al plan de Dios y nos lleva a crear identidades de iglesias que ven más allá de solo nosotros, que cultivan liderazgos que están dispuestos a ir hacia la misión, hacia plantar nuevas iglesias, hacia enviar misioneros y sostener la misión aquí y en otros lugares. Entonces, esta idea de crear iglesias misionales tiene que ver con una identidad, con una perspectiva. Se puede ver de maneras muy diferentes y frescas, ¿sí? Los hermanos tienen esta idea allí maravillosa de plantar un huerto, ¿no? Una ilustración maravillosa. Hay una frase de Christian Schwartz, creo que, sí, Christian Schwartz. Déjame buscarla aquí, creo que la tengo, la tenía preparada. El verdadero fruto de un manzano no es una manzana, sino otro árbol. El Bueno, verdadero fruto de un grupo pequeño no es un nuevo cristiano, sino otro grupo pequeño. Y el verdadero fruto de una iglesia no es un nuevo grupo, sino una nueva iglesia. El verdadero fruto de un evangelista no son convertidos, sino que nuevos evangelistas. Y el verdadero fruto de un líder no es un seguidor, sino un nuevo líder. Entonces, tienen esta idea de que, ok, la iglesia no solo tiene que pensarse como un árbol que da frutitos, sino que el plantador de iglesia y la iglesia plantada debe pensarse como el inicio de un huerto. El fruto de un plantador fiel no es plantar una iglesia, en el fondo solamente en mi local, sino discípulos que se entreguen al Señor y vayan a difundir la noticia hasta los confines de la tierra. Em, entonces, yo creo que sintetizaría ese tema con la creación de una visión diferente, una identidad diferente de iglesia, que no se tiene tampoco como meta solo hacia adentro, a sí misma, mm, sino que ve su tarea como parte del proceso de que esta noticia del reino llegue a todas las ciudades y que todas las ciudades confiesen el señorío de Cristo. En línea con la fe de que la Escritura nos cuenta esta historia de Dios y que esa historia nos anticipa que este reino triunfará ciertamente y vendrá el día glorioso donde habrá gente de toda lengua, tribu, y nación, eh, adorando a Cristo el Señor, el Rey. Esa es la meta del Evangelio del Reino, esa es la meta del reino. Y la iglesia en este momento entonces tiene que unirse a esa tarea de que toda lengua, tribu y nación se postra ante el Rey, ante Cristo el Rey. claro, eso lo encuentro maravilloso, pero esta pregunta es especialmente para ti, porque con toda la formación que tú tienes, tú estás liderando este grupo de alumnos de plantadores de iglesias que lo están tomando este curso piloto en Chile, es un grupo como de 17 hermanos que te tocaba liderar. Y entre el grupo yo sé que hay personas que tienen una teología muy, muy sólida, pero también hay gente que no. Esta información tan reducida y condensada, como tú la estás explicando, ¿cuál ha sido, cómo los hermanos la han tomado, y estos pastores y estos líderes, cómo han tomado esto volver, quienes ya sabían, volver a recordarse, porque a veces uno se queda como perdido en la teología, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido refrescante? ¿Cómo ha sido la conversación entre el curso piloto al entender esto, lo que tú estás diciendo, esta mirada holística del Evangelio? Yo creo que eso es lo que ha sido tal vez lo más enriquecedor
en mi experiencia personal como facilitador, el, el diálogo en realidad, el poder escuchar la experiencia de otros plantadores, líderes, pastores, colegas en el ministerio con quien estamos sirviendo, e incluso no solo de de mi contexto confesional, de mi identidad protestante, sino que de otros contextos dentro de la maravillosa y vasta realidad del mundo protestante, de las distintas confesionalidades y cómo podemos todos estar incluso alineados en la misma misión. Es muy interesante eso para mí. Ha sido tremendamente potente ver hermanos que incluso pertenecen a distintas confesionalidades y estamos conversando sobre el Evangelio y estamos completamente de acuerdo con que esto es el Evangelio, ¿no? El reino de Dios que ha venido y que llama a todos, como dijo Jesús, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces eso para mí, como, como joven pastor, es maravilloso verlo. Es incluso es una cosa que hace como, no sé, me hace como vibrar tal vez, ver los comienzos de paso hacia la unidad, ¿no? Si hay algo que yo creo que una afrenta horrible contra el testimonio del Evangelio ha sido la histórica desunidad del mundo evangélico, en nuestro país, sobre todo en Chile, y en Latinoamérica en general. Y, y yo creo que cuando la iglesia comienza a poner los ojos en el Evangelio, poner los ojos en Jesucristo y su ministerio y cómo Él encarnó estas buenas noticias, y las barreras se comienzan a tal vez, no sé si derrumbar, diría yo, pero las murallas se alivianan. La, lo que eran batallas se transforman en unidad, porque entendemos que tenemos la misma misión, Ujú. llevar ese evangelio del reino a todos los que están perdidos en nuestras ciudades. Sí, y yo creo que estas son herramientas y tal vez una posibilidad maravillosa que el Señor entrega eh, para que las iglesias se unan. Cuando nos unimos a formarnos juntos en el evangelio, podemos impactar nuestra ciudad de maneras que tal vez solo hoy día podemos imaginar. Mm. Solo podemos soñar qué es lo que el Señor quiere hacer en el futuro con estos pastores de distintos contextos que están unidos aprendiendo sobre la palabra y, y buscando maneras de aplicar y de traer el Evangelio de manera encarnada a sus ciudades. Entonces, estas conversaciones, estos diálogos, donde uno escucha a un pastor que dice, ok, mira, aquí en mi ciudad hemos hecho esto, o en mi comunidad hemos hecho esto. Sí, y otro pastor dice, oh, en mi comunidad hemos hecho esto para compartir el evangelio. Aquí en mi ciudad, no sé, el último encuentro que tuvimos, que fue esta semana, estuvimos escuchando el testimonio de un pastor, eh, David, David aquí en Curahoma, y él hablaba sobre cómo su comunidad ha tenido este énfasis en las familias de acogida, y que es una manera que ha sido muy concreta para ellos de mostrar este evangelio, mostrar las buenas noticias en medio de las necesidades de su ciudad, de nuestro país en realidad. Claro. Y es tremendamente potente escuchar eso y tener este hermano, pastor, colega que pertenece a otra confesionalidad, a otra denominación, y decir, sí, hermano, qué tremendo ejemplo, quiero que nuestra iglesia también haga eso. Oh, qué Entonces, lindo. eso podría... Tengo muchas cosas más, pero voy a estar hablando aquí 2 horas. Encuentro tremendo ejemplo, así que me estás dando ahí nota para contactar a David para que compartir ese ejemplo de todas maneras. Yo ahora, por cosas del tiempo, ¿sabes qué? Estos 20 minutos que te hemos escuchado, que yo te he escuchado, David, han sido como 2 minutos para mí. Así, de verdad, ha sido demasiado interesante. Si no tuviera el reloj acá, no me daría cuenta que ya pasaron los 20 minutos. Qué interesante poder cómo este curso que, bueno, además de todas las credenciales que ya dije de David, él también fue uno de los traductores de este certificado, quienes trabajamos juntos en traducir diferentes cursos.
Y cuando ujú, estábamos haciendo este proceso de traducción, veíamos de que, y nos maravillábamos en ese proceso ya, de ver cómo esta información que es teológicamente sólida puede ser también, como se extrajo también la parte práctica para ser claro. aplicable, sin ser confesional, sin ser como de ninguna, a cualquier pastor de cualquier denominación o plantador le puede servir. Yo ahora quiero abrir el micrófono, quiero invitarlos a todos los que están acá presentes para que puedan hacer un comentario, alguna pregunta sobre el certificado, sobre este curso, sobre lo que David dijo. Sus comentarios son bienvenidos y es que si quieren opinar o cualquier cosa que quieran comentar, este es el momento. Vamos a esperar si alguien quiere decir algo, si quiere hacer una pregunta a este evangelismo holístico que David nos ha presentado. Y si no hay preguntas, vamos a seguir preguntándole a David. Sí, tal vez replicar un poco, no sé si algún hermano ahí no interrumpirá así, pero replicar un poco lo que tú decías de que efectivamente este curso es una tremenda herramienta para la iglesia, una una tremenda herramienta para la iglesia latina, en realidad. Es un curso sólidamente bíblico, centrado en Cristo y su evangelio, eh, que entrega buenas herramientas para el desarrollo de obreros misionales y de liderazgos misionales. ¿Sí? Y en particular en este módulo en específico, la comprensión de que Cristo, el Rey, se hizo carne y vino a traer el reino de Dios con su vida, eh, es un desafío muy concreto para todas las iglesias. Entonces, es un tremendo curso. O sea, no porque yo lo traduje digo esto, pero, pero es una tremenda herramienta, una excelente herramienta. Es, por supuesto, como tú decías, rico teológicamente, por lo tanto, bastante condensado, sí. Pero, pero es una realidad eh, maravillosa de la historia que Cristo haya venido a traer el reino y que lo demuestre en su vida, su servicio y sobre todo llegando hasta su muerte, entregándose por los pecadores. Y cómo eso debería llevarnos a ser una iglesia que hace lo mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esa es la invitación para la iglesia. Si el Evangelio del Reino se ve en eso, eh, este curso termina aterrizando en eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo servimos a nuestra ciudad? ¿Cómo encarnamos ese reino como Jesús lo encarnó? Em, Eso podría replicar. No, no, y además que igual de repente a veces no se valora un poco o no se sabe en realidad. No se sabe de que, por ejemplo, este curso está formado sobre un libro. Ese libro está formado sobre una investigación. Eh, Ujú. Cada proceso ha sido sumamente, ha habido un montón de tiempo de análisis para que después, y bueno, y de hecho ahora estamos trabajando en la contextualización, en la otra parte para que sea aún más fácil, para que sea más asequible, para que podamos de alguna manera no hacer un reduccionismo de esta historia, de esta gran narrativa que tú estabas diciendo, David, pero que sea más accesible a todos estos pastores y líderes que no tienen tiempo. Ajá. Patricio, Roberto, ¿quieren decir algo? Porque ustedes también son alumnos del curso y son ahí, y la verdad es que un gusto verlo, la verdad es que me dan ganas así de verdad abrazarlo y verlo. Patricio, te mandamos saludos. Tú estás en Pucón, ¿verdad? Así es que, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hermanos, si no hay más comentarios, vamos a hacerle la última, o si no quieren ninguna pregunta. Aquí ¡Ah, tengo el te libro por si acaso. apuntaste! Sí, aquí tengo el libro de Len. ¿Sí? ¡Súper! Se llama Enviados a Florecer. Sí, tengo Enviados a Florecer, una guía para plantar y multiplicar iglesias. Tengo el bichito ahí de que tal vez deberíamos buscar una manera de proveerlo en español para las iglesias latinas. Es un excelente recurso para la formación de plantadores de iglesias y multiplicación de iglesias. Ahí, así que tal vez con la Jessica vamos a estar ahí Dale. súper. En un proyecto más, en un Ajá, proyecto más. sí, es que No, de verdad que yo creo como todos los plantadores, y David no es la excepción, todos los plantadores están, bueno, y todos los que estamos trabajando para el reino,
como que esto que sea vocacional nos ocupa todo el tiempo. Entonces no tenemos un horario de 6 a 5. No, aquí nosotros esta es una pasión que todos ustedes, yo creo que todos los que están acá presentes, de alguna manera, si no están plantando iglesias, están trabajando en una iglesia y el tiempo de verdad pasa, pero demasiado rápido como ha pasado el tiempo de este webinar, que imagínate, ya pasó la media hora. Así es que si no hay nadie más que quiera decir algo, David, ¿quieres algo para cerrar este webinar? ¿Quieres decir algo del curso, algo de ti, algún mensaje que tú quieras decir ahora? Yo creo que recalcar el desafío del curso para la iglesia es comprender que nosotros validamos el testimonio del Evangelio con nuestra encarnación. Validamos el testimonio de nuestras palabras al predicar el Evangelio con nuestra vida y acciones. El Señor no quiere que su iglesia solo proclame el Evangelio a través de sus palabras. Por supuesto que quiere eso, pero quiere que proclame su Evangelio también con su testimonio en la ciudad, con su vida. Valida el testimonio con sus obras, con su acción a la ciudad y valida ese testimonio plantando otras iglesias. El Evangelio del Reino nos moviliza. No es solo esa experiencia individual para conocer yo o aquí, o tal vez para experimentarlo emocionalmente aquí, sino que me moviliza, me lleva a validar esa realidad que me transformó la vida a través de mi vida, mis acciones y por supuesto mis palabras al proclamar el testimonio. O sea, es verdad holístico. Roberto, ¿quieres decir algo? Sí, ¿alcanzo? ¿Tengo tiempo? Si es que no se van los hermanos y si no, seguimos nomás, No, dale. simplemente para hacerle publicidad al curso, también agradecer a David, a Rosemary también que se han comprometido, están ahí ayudándonos, están ahí súper atentos, unos buenos profesores. Y particularmente este curso, el 3 a mí me pegó fuerte porque a mí mi tema es la justicia pública. Y este curso habla de eso, habla de la justicia, habla del involucramiento en la misión de Dios, no solamente iglesia, sino que también tiene que se preocupa de la justicia racial, la justicia social, pero bien bíblica, no es una cosa a la que estamos nosotros acostumbrados. Y me encantó eso, me encantó. Y me acordé, fíjate tú, cuando estaba tomando este curso, me acordé de Ruth Macker. No está en el curso, por supuesto, pero hace eco, hablan de lo mismo. Ruth Macker tiene una frase para oro. Él dice, Cristo no vino al mundo para hacernos cristianos. Eso es muy pobre, eso es muy Ajá, pobre. Él vino a hacernos verdaderos humanos y a redimir la creación completa. ajá, Yo creo que ese es el mismo mensaje. Y eso es como, yo no había escuchado nunca un curso así, por lo menos en cuanto a ajá. misión. Así que recomendado el curso. No, súper, pero es evangelismo holístico. Patricio, yo te quiero a ti ofrecer la palabra, porque tú también estás tomando, bueno, aún no van en el curso 3, ¿o sí? Sí, Sí, yo estamos creo en esta media hora. ¿Qué te ha gustado, Patricio, del curso 3? que me reavivó lo que en 1980 era el Paul en Estados Unidos, hablaba del Evangelio del Reino. Y en ese Evangelio del Reino, en 1980, era el Paul, hablaba mucho del tema social, cosa que dentro del mundo evangélico chileno es considerado un poco complicado el tema, hablar de lo social, ¿ya? Porque tenemos una mirada muy neopentecostal con respecto a lo que es el Evangelio. Vengo por tu alma y se acabó. Lo demás no. Entonces, cuando escuchamos a John Stott o el tema de que un estómago hambriento va a ser un oído sordo, tiene mucho que ver con este tema del Evangelio del Reino. Para mí, yo le decía a David, oh, estoy impactado cuando el otro día estaba hablando porque me encantó, o sea, me Ujú, encantó. está muy bueno. Eh, no pensé que iba a tener una mirada también holística, integral con respecto a lo que conozco, que es el Evangelio. O sea, entonces me refrescó, me ha hecho mucho sentido. eh, Siempre converso, yo trabajo en el Ministerio de Educación. ¿Ya? Le preguntaban de Finlandia, vinieron a dar una charla con respecto a la educación, porque en Finlandia tenían tan buenos resultados y nosotros, ya Chile o cualquier país latinoamericano, con respecto a la educación.
Entonces le pregunté desde cuándo se estaban implementando esas políticas públicas y la expositora, que fue invitada por la Embajada de Finlandia acá, decía, pues, Patricio me dijo, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo esto lo aplico al cristianismo, me encanta. Entonces está bien, o sea, tampoco quiero ser un iluso que en esta generación vamos a cambiar un tema, pero ya que en nuestro corazón esté prendido con este tema, a mí me fascina de verdad. Eso Qué puedo bueno. ir, eso. Gracias, ¿Sabes Pastor. qué? Eso que me gusta mucho escucharlo y me alegra escucharlo porque de repente como cristiano con la polarización que hay política a veces es como que no, hay palabras que están prohibidas y como Tabú. cristianos tenemos que empezar a recuperar esas palabras. No significa que si hablamos de justicia social vamos a volvernos de izquierda. Es como hay cosas buenas en todos los sectores y como cristianos tenemos que empezar a reclamar lo que es bueno, lo que es del evangelio, no de lo que es Ajá. político. Entonces, y en todos los sectores, no se trata de uno o del otro, sino que se trata de ser fiel a Jesucristo. Y sí había una preocupación de vivir un evangelio completamente. Así es que no, yo los quiero, yo de verdad este webinar era de media hora, pero me confundí, tendría que haberlo hecho más porque tenía a David. Y no sabía que Eh, Patricio iba a estar. Patricio, tú eres un regalo para nosotros. De verdad que eh, muchas gracias. Y le quiero agradecer también, no sé si son los nombres, pero a Andrea Narváez, a María José Saavedra, a Sofía C. y a David Garrido también. Y a quienes nos van a escuchar online. Cualquier pregunta que ustedes tengan, nos pueden seguir por las redes sociales de Fuller. Y acá en Chile, pueden seguir a David Vázquez y cualquier cosa también él va a responder. Muchas gracias, David, nuevamente. Te quiero dar gracias, felicitar y dar no solamente todo el apoyo que tú nos has dado, porque toda la traducción que hicimos, fuimos voluntarios, hay un trabajo muy, muy, muy grande que se hizo, hay harto esfuerzo de mucha gente para que esto pase. Esto no llegó mm, así de que, no, hay un montón de esfuerzo de gente que ha trabajado. El próximo jueves vamos a invitar a Mirta Villafane, que también nos ayudó a traducir, y los otros cursos también van a venir otros traductores que nos ayudaron a terminar este programa. Así es que muchas gracias. Pero antes de terminar, Patricio, Pastor Patricio, ¿usted podría orar por David y por todos nosotros? Por supuesto, no soy carismático, pero me profetizó porque soy presbítero plantador todavía. Eso, ¿ves? Aquí estaría como pastor. Oremos. Padre, te damos gracias por este tremendo privilegio que tú nos das, Señor, de conocer más de tu reino, de conocerte a ti, Señor, tú, el Rey verdadero. Padre, bendice a nuestros hermanos, bendice a David, Señor, a Jessica, a cada uno de los hermanos que lideran este proyecto, Señor, de traer este curso a cada uno de nosotros. De acá, desde la ciudad de Villarrica, Señor, te pedimos que tú puedas bendecir y que puedas transformar nuestras mentes y nuestros corazones cada día para seguir adelante, trabajando y avanzando, Señor, para tu reino, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de terminar, a las personas que no prendieron la cámara, quiero saber, ¿somos todos chilenos de casualidad o hay gente de otros países? Si pueden poner en el chat de qué lugar nos están, se están conectando, simplemente para saber de qué país. Porque, ¿cómo tanto chileno, digo yo? A ah, ver, y si es que no, bueno, no se preocupen y ahí estamos. Quiero agradecer nuevamente y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. esté muy bien. Hasta El Señor le luego. bendiga Bendiciones. mucho. Chao, chao, gracias. Gusto verlos. Chao, chao.